Viaje al centro de la Tierra, parte 16, capítulo 37. Me sería imposible describir la sucesión de sentimientos que agitaron al profesor Lidenbrock, la estupefacción, la incredulidad y por último la cólera. Jamás vi a un hombre tan desconcertado primero y tan irritado después. Las fatigas de la travesía, los peligros recorridos, había que empezar todo de nuevo. Habíamos retrocedido en lugar de ir hacia adelante. Pero mi tío se rehízo rápidamente. ¡Ay! ¡Qué jugadas me gasta la fatalidad!, exclamó. Los elementos conspiran contra mí. El aire, el fuego y el agua combinan sus esfuerzos para oponerse a mi paso. Pues bien, se sabrá lo que puede mi voluntad. No cederé, no retrocederé, ni un ápice, y ya veremos quién vence, el hombre o la naturaleza. De pie sobre la roca, irritado, amenazador, Otto Lidenbrock, semejante a un feroz Ajax, parecía desafiar a los dioses, pero creí oportuno intervenir y poner freno a su insensata furia. Escúcheme, le dije en tono firme. Aquí abajo hay un límite a toda ambición. No hay que luchar contra lo imposible. Estamos mal equipados para un viaje por mar. No se hacen 500 leguas en un mal ensamblaje de palos con una manta por vela, un bastón o guisa de mástil y contra las furias desatadas. No podemos guiarlo, somos juguetes de las tempestades, y es obrar como locos intentar por segunda vez esta travesía imposible. Durante 10 minutos, y sin verme interrumpido, desarrollé toda una serie de razones irrefutables, pero solo se debió a la falta de atención del profesor, que no oyó siquiera una palabra de mi argumentación. ¡A la balsa!, exclamó. Esa fue su respuesta. Por más quisiera, suplicara o me enfadara, chocaba con una voluntad más dura que el granito. Hans acababa de reparar la balsa en ese momento. Se diría que aquel ser extraño adivinaba los proyectos de mi tío. Con algunos trozos de sur-tambrandur había reforzado la embarcación. Ya se alzaba una vela y el viento jugaba entre sus pliegues flotantes. El profesor dijo algunas palabras al guía e inmediatamente éste embarcó los bultos y dispuso todo para la partida. La atmósfera era bastante pura y el viento del noreste soplaba con fuerza. ¿Qué podía hacer yo? ¿Resistir solo contra los dos? Imposible. Todavía si Hans se hubiera unido a mí, pero no. Parecía que el islandés había dejado a un lado su voluntad personal y hecho voto de abnegación. No podía obtener nada de un servidor tan servicial con su amo. Había que seguir adelante. Iba a ocupar mi puesto habitual en la balsa cuando mi tío me detuvo con la mano. «Partiremos mañana», dijo. Yo hice el gesto de un hombre resignado a todo. «No debo descuidar nada», prosiguió, «y puesto que la fatalidad me ha empujado a esta parte de la costa, no la abandonaré sin haberla reconocido». Se comprenderá esta observación cuando se sepa que no habíamos vuelto a la orilla del norte, sino al lugar mismo de nuestra primera partida. Puerto Grauben debía estar situado más al oeste. A partir de ese momento, nada más razonable que examinar con atención los alrededores de nuestro nuevo aterrizaje. «Vamos a la aventura», dije. Y dejando a Hans entregado a sus ocupaciones, partimos. El espacio comprendido entre el borde del mar y el pie de los contrafuertes era muy amplio. Se podía caminar una media hora antes de llegar a la pared de rocas. Nuestros pies aplastaban innumerables conchas de todas las formas y tamaños, donde vivieron los animales de la primera época. Veía también enormes caparazones cuyo diámetro superaba a menudo los 15 pies. Había pertenecido a gigantescos clictodontes del período Plicenio, del que la tortuga moderna no es más que una pequeña reducción. Además, el suelo estaba sembrado de una gran cantidad de desechos pétreos, especies de guijarros redondeados por el oleaje y dispuestos en líneas sucesivas. Me vi llevando a hacer el siguiente observación, que antaño el mar debía ocupar aquel espacio. Las olas había dejado huellas evidentes de su paso sobre las pequeñas esparcidas y ahora fuera de su alcance. Esto podría explicar hasta cierto punto la existencia de aquel océano a 40 leguas por debajo de la superficie del globo, pero en mi opinión, la masa líquida debía perder poco a poco en las entrañas de la Tierra, y provenía evidentemente de las aguas del océano que se abrieron paso a través de alguna grieta. Sin embargo, había que admitir que esa fisura estaba taponada en la actualidad, porque si no, toda aquella caverna, o mejor, aquel inmenso estanque, se hubiera llenado en un tiempo bastante corto. Quizá aquella misma agua, después de luchar contra fuegos subterráneos, se había evaporado en parte.
Esa era la explicación de aquellas nubes flotando sobre nuestras cabezas y del desprendimiento de electricidad que creaban las tempestades en el interior del macizo terrestre. Esta teoría de los fenómenos de que había sido testigo me parecía insuficiente, porque por más grande que sean las maravillas de la naturaleza, siempre son explicables mediante razonamiento físico. Caminábamos, pues, por una especie de terreno sedimentario, formado por las aguas como todos los de este periodo, tan ampliamente diseminado por la superficie del globo. El profesor examinaba atentamente los intersticios de cada roca. Si encontraba una grieta, se volvía de vital importancia para él sondear su profundidad. Durante una milla bordeamos el margen del mar Lidenbrock. De pronto el suelo cambió de aspecto, parecía alterado, convulsionado por el levantamiento violento de las capas inferiores. En muchos lugares, depresiones o alzamientos atestiguaban un potente dislocamiento del macizo terrestre. Avanzamos con esfuerzo por aquellas fracturas de granito, mezcladas con sílex, cuarzo y depósitos de aluvión, cuando en un campo, más que un campo, una llanura de osamentas apareció ante nuestros ojos. Se diría que fuera un cementerio inmenso, donde generaciones de 20 siglos confundían su polvo eterno. Altas montañas de desechos se amontonaban a lo lejos, ondulaban hasta los límites del horizonte y se perdían en una bruma fundente. Allí, en 3 millas cuadradas tal vez, se acumulaba toda la historia de la vida animal, apenas escrita en los terrenos demasiado recientes del mundo habitado. Mientras tanto, nos arrastraba una curiosidad impaciente. Nuestros pies aplastaban con ruido seco los restos de aquellos animales prehistóricos y de los fósiles cuyos raros e interesantes desechos se disputan los museos de las grandes ciudades. La existencia de 1000 Cuvier no habría bastado para recomponer los esqueletos de los seres orgánicos esparcidos por aquel magnífico osario. Yo estaba estupefacto. Mi tío había alzado sus grandes brazos hacia la densa bóveda que nos servía de cielo, con la boca desmesuradamente abierta, los ojos fulgurantes tras los cristales de sus gafas, su cabeza moviéndose arriba y abajo, de izquierda a derecha. Toda su figura, en fin, denotaba una sorpresa sin límites. Se encontraba ante una inapreciable colección de leptoterios, mericoterios, lofodiones, anoploterios, megaterios, mastodontes, protopithecus, pterodáctilos de todos los monstruos antediluvianos amontonados allí para su satisfacción personal. Piénsese en un bibliómano apasionado transportado de golpe a la famosa biblioteca de Alejandría quemada por Omar y que por un milagro hubiese hecho renacer de sus cenizas. Así estaba mi tío, el profesor Lidenbrock. Pero fue todavía más asombroso cuando, corriendo a través de aquel polvo orgánico, cogió un cráneo pelado y exclamó con voz estremecida: «¡Axel! ¡Axel! ¡Una cabeza humana!». «¿Una cabeza humana, tío?», pregunté yo, no menos maravillado. «Sí, sobrino. ¡Ay! Milne Edwards. ¡Ay, señor de Quadrefreg! Que no estéis vosotros donde estoy yo, Otto Lidenbrock». Capítulo 38. Para comprender la evocación hecha por mi tío de esos ilustres sabios franceses, hay que saber que poco tiempo antes de nuestra partida se había producido un hecho de enorme importancia para la paleontología. El 23 de marzo de 1863, los obreros que excavaban bajo la dirección del señor Butcher de Pertens las canteras de Moulin Kingdom, cerca de Abelit, en el departamento de Somme, en Francia, encontraron una mandíbula humana enterrada a 14 pies de profundidad. Era el primer fósil de esta especie sacado a la luz del sol. Junto a él se encontraron hachas de piedra y el sílex tallado, coloreado y revestido por el tiempo de una patina uniforme. La resonancia de este descubrimiento fue grande, no solo en Francia, sino en Inglaterra y en Alemania. Varios sabios del Instituto francés, entre otros los señores Milne Edwards y Quadrefreg, se tomaron en serio el asunto y demostraron la irrefutable autenticidad de la osamenta en cuestión, y se convirtieron en los defensores más acéridos del proceso de la mandíbula, según la expresión inglesa. A los geólogos del Reino Unido, que dieron el hecho por cierto, los señores Falcone, Busk, Carpenter, etc., se unieron sabios de Alemania y entre ellos, en primera línea, el más fogoso, el más entusiasta, mi tío Lidenbrock. La autenticidad de un fósil humano de la época cuaternaria
parecía irrefutablemente demostrada y admitida. Cierto que estas teorías habían tenido un adversario encarnizado en el señor Elie de Beaumont. Este sabio de tantísima autoridad sostenía que el terreno de Moulin Quignon no pertenecía al Diluvium, sino a una capa menos antigua, y de acuerdo con Cuvier, no admitía que la especie humana hubiera sido contemporánea de los animales de la época cuaternaria. Mi tío Lidenbrock unió a la gran mayoría de los geólogos, había atacado, discutido, y el señor Elie de Beaumont se había quedado prácticamente solo defendiendo sus teorías. Conocíamos todos estos detalles del asunto, pero ignorábamos que después de nuestra partida el tema había hecho nuevos progresos. Se hallaron otras mandíbulas idénticas, aunque pertenecían a individuos de tipos diversos y de naciones distintas, en los terrenos arcillosos y grises de algunas grutas de Francia, Suiza y Bélgica, así como armas, utensilios, herramientas, osamentas de niños, de adolescentes, de adultos y de viejos. La existencia del hombre cuaternario se confirmaba cada día. Y esto no era todo. Nuevos restos exhumados de un terreno terciario Plioceno había permitido a sabios más audaces todavía asignar una antigüedad mayor a la raza humana. Cierto que estos restos no eran esqueletos humanos, sino solo objetos de su industria. Tibias, fémures, de animales fósiles labrados, esculpidos por decirlo así, que llevaban las marcas de un trabajo humano. De un salto, el hombre remontaba la escala de los tiempos en un gran número de siglos. Precedía el mastodonte, se convertía en contemporáneo del Elephants meridional. Tenía 100.000 años de existencia, puesto que esa es la fecha asignada por los geólogos más famosos a la formación del terreno Plioceno. Tal era ese momento el estado de la ciencia paleontológica, y lo que nosotros conocimos del tema bastaba para explicar nuestra actitud ante aquel osario del mar Lidenbrock. Se comprenderá, por tanto, el pasmo y la alegría de mi tío, sobre todo cuando 20 pasos más adelante se encontró en presencia, podemos decir que frente a frente, de uno de los espécimenes del hombre cuaternario. Era un cuerpo humano perfectamente reconocible. ¿Acaso lo había conservado así durante siglos un suelo de una naturaleza particular, como el del cementerio Saint-Michel de Borneos? No podría asegurarlo, pero aquel cadáver con la piel tensa y apergaminada, los miembros todavía carnosos, a primera vista, los dientes intactos, la cabellera abundante, las uñas de las manos y los pies de una longitud espantosa, se mostraba a nuestros ojos tal como había vivido. Yo estaba mudo ante aquella aparición de otra edad. Mi tío, tan locuaz como de costumbre, tan desafortunadamente charlatán, también callaba. Habíamos levantado aquel cuerpo, lo habíamos enderezado, nos miraba con sus órbitas vacías. Palpábamos su rostro sonoro. Tras unos instantes de silencio, se esfumó mi pariente y surgió el profesor Otto Lidenbrock, que arrebatado por su temperamento, olvidó las circunstancias de nuestro viaje, el medio en que estábamos, la inmensa caverna que nos contenía. Sin duda, se creyó en el Johannaeum, dando clases ante sus alumnos, porque adoptó un tono doctoral y dirigiéndose a un auditorio imaginario dijo: «Señores, tengo el honor de presentarles a un hombre de la época cuaternaria. Grandes sabios han negado su existencia, otros no menos grandes la han afirmado. Los Santo Tomás de la paleontología tocarían con el dedo si estuvieran aquí, y se verían obligados a admitir su error. De sobra sé que la ciencia debe tener cuidado con los descubrimientos de este género. No ignoro la exploración que de los hombres fósiles han hecho los Barnum y demás charlatanes del mismo Haes. Conozco la historia de la rótula de Ajax, del pretendido cuerpo de Oreste encontrado por las Espartiatas y del cuerpo de Asterius de 10 codos de largo, de que habla Pausanias. He leído los informes sobre el esqueleto de Trapani, descubierto en el siglo XIV, en el que se quería reconocer a Polifeno, y la historia del gigante desenterrado en el siglo XVI en los alrededores de Palermo. Señores, ni ustedes ni yo ignoramos el análisis hecho junto a Lucerna en 1577 de esos grandes esqueletos que, según el célebre médico Felix Plater,
pertenecían a un gigante de 19 pies. He devorado los tratados de Casanion y todas esas memorias, opúsculos, discursos y contradiscursos publicados a propósito del esqueleto del rey de los Cimbros, Teotoboco, el invasor de la Galia, exhumado en un arenal del Delfinado en 1613. En el siglo XVIII yo habría negado con Pierre Captain la existencia de los predegamitas. He tenido entre mis manos el escrito titulado Higgins. En este momento reapareció el defecto natural de mi tío, que en público no podía pronunciar las palabras difíciles. El escrito llamado Higgins, prosiguió, no podía continuar. Giganteo... Imposible. La condenada palabra no quería salir. ¿Cuántos se habrían reído en el Jonanaeon? Gigantosteología, acabó de decir el profesor Lidenbrock entre dos juramentos. Luego, y animándose cada vez más, continuó. Sí, señores, sé todas esas cosas. Sé también que Cuvier y Blumenbach han reconocido en esos esqueletos simples huesos de mamut y otros animales de la época cuaternaria. Pero aquí la duda solo sería una injuria a la ciencia. El cadáver está ahí, podéis verlo, podéis tocarlo. No es un esqueleto, es un cuerpo intacto, conservado con miras únicamente antropológicas. No quise contradecir aquella afirmación. Si pudiera lavarlo en una solución de ácido sulfúrico, continuaba mi tío, haría desaparecer de él todas las partes terrosas y esas conchas brillantes que están incrustadas en su cuerpo, pero no tengo el precioso disolvente. Sin embargo, tal como está, ese cuerpo nos contará su propia historia. Entonces, el profesor cogió el cadáver fósil y lo manipuló con la destreza de un vendedor de antigüedades. ¿Ya lo ven?, siguió. No tiene 6 pies de largo, y nos encontramos muy lejos de los presuntos gigantes. En cuanto a la raza que pertenece, es caucásica sin lugar a dudas. Pertenece a la raza blanca, a la nuestra. El cráneo de este fósil es regularmente ovoide, sin desarrollo de pómulos, sin proyecciones de la mandíbula. No presenta ningún carácter de ese protagonismo que modifica el ángulo facial. Midan ese ángulo, tiene casi 90 grados. Pero iré más lejos aún en el terreno de las deducciones y me atreveré a decir que esta muestra humana pertenece a la familia Japetida, diseminada desde la India hasta los límites de la Europa occidental. No sonrían, señores. Nadie sonreía, pero el profesor tenía el hábito de ver expansionarse los rostros durante sus docta disertaciones. Sí, prosiguió con animación renovada. Aquí tenemos un hombre fósil contemporáneo de los mastodontes, cuyos esqueletos llenan este anfiteatro. Pero no voy a decirles por qué camino ha llegado aquí, cómo se han deslizado hasta esta enorme cavidad del globo las capas donde estaba enterrado. Sin duda, en la época cuaternaria todavía se manifestaban perturbaciones considerables en la corteza terrestre. El enfriamiento continuo del globo producía fracturas, hendiduras, fallas, por las que verosímilmente caía una parte del terreno superior. No quiero pronunciarme, pero en última instancia, el hombre está ahí, rodeado por las obras de su mano, por esas hachas, por esos síxeles tallados que construyeron en la edad de piedra. Y a menos que haya venido aquí como un simple turista, como pionero de la ciencia, no puedo poner en duda la autenticidad de su antiguo origen. El profesor se calló y yo estallé en unánimes aplausos. Por otra parte, mi tío tenía razón, y personas más sabias que su sobrino se habrían visto en la imposibilidad de llevarle la contraria. Otro indicio más. Aquel cuerpo fosilizado no era el único del inmenso osario. A cada paso que dábamos en aquel polvo encontrábamos nuevos cuerpos, y mi tío podía escoger la más maravillosa de aquellas muestras para convencer a los incrédulos. En verdad, era un sorprendente espectáculo el de aquellas generaciones de hombres y animales confundidos en ese cementerio, pero se presentaba un problema grave que no osábamos resolver. Aquellos seres animados se habían deslizado hasta allí por una convulsión del suelo hacia las orillas del mar de Lidenbrock cuando ya estaban reducidos a polvo, o más bien vivieron allí en aquel mundo subterráneo, bajo aquel cielo ficticio, naciendo y muriendo como los habitantes de la tierra. Hasta entonces, solo los monstruos marinos, solo los peces habían aparecido vivos ante nosotros. ¿Qué hombre del abismo vagaba aún por aquellas playas desiertas?
Bueno amigos, y así llegamos al final de la parte 16 de Viaje al Centro de la Tierra. Recuerden que en pocos días subiré una nueva parte para que todos estén súper pendientes. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.